Amén y amén. Gloria a Dios. Hace un tiempo yo predicaba con respecto a unos pasajes que le quiero mencionar y que cada vez que nosotros lo vemos, lo estudiamos, pues en mi caso, pues yo veo otras cosas muy interesantes. Y yo creo, hermano, en la importancia que cada uno de nosotros debe de darle a la palabra, pero sobre todo al que lo escudriñemos y a que lo podamos entender. Yo decía la vez pasada, no es lo mismo que usted tenga conocimiento a que usted tenga el entendimiento, porque mucha gente solo se quedó con el conocimiento, pero no ha tenido el entendimiento. Entonces, para que nosotros podamos tener ese entendimiento, primeramente el conocimiento, debemos de aprender a leer, y luego el conocimiento que Dios a nosotros nos va a dar por medio de su Espíritu Santo, nos va a hacer querer hacer las cosas, valga la repetición, pero es así como viene el entendimiento. Entonces, el entender es que yo haga lo que yo conozco, de lo que yo tengo conocimiento. Eso es tener entendimiento. Pero la iglesia en general, todos nosotros que somos parte de la iglesia, de los que Dios llamó para hacer, hermano, de nosotros su novia, tenemos que entender muchas cosas dentro del evangelio. Usted ha leído el pasaje cuando el Señor dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Viene una etapa en la cual todos nosotros vamos a tener que, si no hemos entrado todavía, vamos a tener que pasar por ahí, y esa es una etapa de perfeccionamiento. Usted y yo fuimos llamados a ser perfectos. No podemos quedarnos, hermano, como somos. Usted dirá, y mucha gente dirá en este momento, hermano, pero pues nadie es perfecto. Sí, yo tengo mis debilidades, usted también las tiene, todos tenemos nuestras imperfecciones, pero Dios lo que está buscando de nosotros es que lleguemos al perfeccionamiento. Ya sea que la lleguemos, que mire, incluso dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso quiere decir que aún después del arrebatamiento todavía va a haber un perfeccionamiento. Eso no quiere decir de que yo voy a tener que ser perfeccionado antes de la venida del Señor. Gloria a Dios si así es, pero muchos van a tener que ser perfeccionados a través de la tribulación. Por eso fue que Juan, cuando vio a aquella gente, le preguntó: ¿y esos quiénes son? Esos son los que se fueron a perfeccionar y fueron lavados con la sangre del Cordero. Se lo estoy parafraseando, pero habla acerca de la sangre y de sus vestiduras, porque necesitaban ser emblanquecidas. Entonces llega el tiempo de un perfeccionamiento, y todos, usted y yo, necesitamos entrar en ese, y Dios nos va a meter en ese perfeccionamiento. Primeramente Dios, hermano, y que Dios nos ayude para que esa etapa nos alcance a nosotros, hermano, el tiempo del momento ese, para que cuando el Señor aparezca nos podamos ir con Él. De lo contrario, no se preocupe, de todas maneras va a tener que ser perfeccionado, y muchos tendrán que ser perfeccionados, pero en la tribulación. Entonces yo no quisiera pasar por ahí, y yo sé que usted tampoco quiere llegar a la tribulación, pero para eso entonces necesitamos pedirle al Señor que nos meta en este tiempo para que nos perfeccione, que nos logre el Señor hacer entender, hermano, la necesidad de ser perfeccionados. Hemos encontrado dentro de la iglesia muchas cosas malas, hermano. Hemos visto situaciones que se han dado dentro de la iglesia, no solamente ahora, sino que aún desde el tiempo de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermano, tantas cosas que han venido sucediendo. Yo la otra vez le predicaba acerca de algunos males de la iglesia del principio, que a estas alturas ya debería de haber estado exterminado, pero resulta que cuando nosotros hacemos el análisis, nuevamente volvemos a encontrar ese tipo de situaciones que se dieron en la iglesia del principio, se están dando todavía en este tiempo. Pero eso ¿a causa de qué es? A causa de que no hemos todavía completado el proceso de perfeccionamiento.
Y mientras las impurezas están siendo quitadas, mientras nos están a nosotros afilando, nos están, hermano, perfeccionando, dándonos forma, va a ser necesario que muchas veces, así como el alfarero, hermano, dice que cuando hace algo y no le queda bien, vuelve, lo quiebra, lo deshace y lo vuelve a hacer. Así muchas veces nosotros vamos a tener que hacer hasta que seamos perfectos. Dice usted amén. ¿Quiere ser usted perfecto? Yo quiero ser perfecto. Que yo no sé cómo le va a hacer el Señor, hermano, pero definitivamente que en algunos de nosotros sí que nos va a tener que agarrar, pero tiempo completo el Señor para empezar a lijarnos, hermano, porque tenemos tantas cosas de las cuales necesitamos nosotros, hermanos, ser limpios. Amén. Pero bueno, yo quiero entonces mostrarle este pasaje que se encuentra en el libro déjeme acá, Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 24. (17:24) del primer libro de Reyes, versión Torres Amat, dice: y dijo la mujer a Elías: ahora acabo de reconocer en esto que tú eres un varón de Dios y que verdaderamente la palabra de Dios está en tu boca. Mire la conclusión a la que llegó aquella viuda a la cual Elías había llegado a visitar. Ella llegó a la conclusión después de lo sucedido. Cuando usted lee el capítulo 17 de primer libro de Reyes, hermano, se da cuenta en la historia de lo que Elías tuvo que pasar. Pero al culminar el capítulo, nosotros nos damos cuenta que aquella mujer que estaba ahí, que en un momento dado tuvo que hacer una ofrenda, y de lo cual nosotros ya hemos hablado de la viuda, viene a decir: ahora yo reconozco que tú eres un varón de Dios. Pero yo predicaba la otra vez y le comentaba a usted, lo compartí con los hermanos allá en Edmonton, y les hablaba acerca del lugar del refinamiento de Sarepta. Eso es lo que significa. Pero cuando yo empecé a ver las traducciones, dice refinamiento, pero también se le llama a Sarepta el taller del joyero. ¿Por qué? Porque ahí en ese taller, o el taller de refinamiento, o el taller de un joyero, es donde llevan las piedras preciosas, y entonces ahí las empiezan a trabajar. Hablaba hermano en aquel entonces yo, y predicando con respecto a esto, que era necesario que el oro y que la plata sean refinados, dice la palabra de Dios, y que sean pasados por fuego, para que entonces puedan quitarle todas las impurezas. Y luego de que ya quedó el material, ahora hay que trabajarlo para darle forma. Entonces lo tienen que llevar a un lugar de refinamiento. Entonces nosotros hemos, hermano, hablado y hemos predicado con respecto al taller del alfarero, ahí donde se hacen las cosas de barro. Pero me llamaba mucho la atención cuando yo empecé a buscar esto una vez más, y veía que en el lugar, en este taller, es un taller donde están los joyeros. Trabajan con piedras preciosas, trabajan con materiales que tienen que ser pasados por fuego, para que después le logren dar forma y quede algo, hermano, perfecto, quede algo hermoso. Usted y yo somos joyas delante de Dios, somos piedras preciosas delante de Dios. Y entonces es necesario que Dios nos lleve a ese taller para que nosotros podamos llegar al perfeccionamiento y podamos llegar a ser quienes realmente nosotros deberíamos de ser. Pero entonces yo veía este pasaje de Primera de Reyes 17 y me daba cuenta que no podía, hermano, Elías llegar a ser quien era, sino antes el Señor lo pasaba por ese momento, por el lugar, por Sarepta.
O sea, el lugar donde a Elías lo iban a perfeccionar, el lugar donde a Elías lo iban a refinar, donde lo iban a trabajar, se llamaba Sarepta. Y luego que él hace, hermano, en aquel milagro, usted se recuerda, porque la viuda de Sarepta le vino a hacer panes, hermano, le hizo panes a Elías, y luego resulta que el niño o el hijo de la viuda se muere. Él hace un milagro ahí, aparte de que nunca acababa, no cesaba la harina ni cesaba el aceite. Él logró, hermano, en aquel momento, a través de las circunstancias, ver algo sobrenatural. Se resucitó un muerto. Y aquella mujer incrédula, hermano, al principio, porque usted se recuerda que viene y ella empezó a decirle y empezó a poner excusas delante de Elías. ¿Cómo es que tú me vienes a pedir a mí una torta si lo único que yo tengo es suficiente para mí y para mi hijo, para que después nos muramos? Eso era lo que decía la viuda. O sea, había una hambruna. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de Reyes, Primera Reyes 17, se da cuenta que al principio el Señor, por medio de la boca de Elías, hizo que cesara la lluvia. Entonces no había ni qué comer. A Elías el Señor le dice: ahora te vas a ir el Señor lo llevó a un arroyo de Kiriat. Ahí le dijo que estuviera. Ahí llegaban los cuervos, ahí lo alimentaban. Pero llegó el momento en el cual el arroyo se secó. Y entonces ahora le dice el Señor: muy bien, ya disfrutaste, ya comiste, ya te llevaron los cuervos, ya te llevaron tu comidita, ya aprovechaste del agua que estaba en el arroyo. Ahora levántate y te vas a ir para Sarepta. Dios tiene tiempos determinados para nosotros. Dios tiene un tiempo determinado para tu vida, y vienen, hermano, momentos en los cuales posiblemente hemos estado gozando de la palabra, hemos estado gozando de tiempos buenos, de tiempos agradables delante de Dios. Porque mire, ¿de qué se preocupaba Elías si los cuervos le llevaban la comida? ¿De qué se preocupaba Elías, hermano, si tenía el arroyo ahí? Él se fue donde el arroyo nacía, ahí estaba Elías tomando del agua del arroyo. No tenía necesidad de nada Elías, ahí estaba. Y aparentemente todo iba bien, todo estaba muy bonito, pero de repente el arroyo se seca, y Dios permite que el arroyo se seca, como dándole a entender en ese momento a Elías que era necesario que él llegara y que se introdujera en Sarepta, porque venía un momento en el cual el Señor lo iba a empezar a tratar, lo iba a empezar a refinar, iba a empezar el trabajo con Elías, de tal manera que cuando usted lee el versículo 24, después de los sucesos que ahí pasaron, esa mujer viene y reconoce a Elías y le dice: yo ahora acabo de reconocer que tú eres un varón de Dios, tú eres un hombre de Dios, y que verdaderamente la palabra que está en ti es palabra de Dios. Pero antes de eso, a Elías lo tuvo que mover el Señor. Mire, muchas veces nosotros, hermano, Dios nos ha permitido estar en momentos buenos, de bonanza, en momentos en los cuales posiblemente no tenga usted necesidad de nada, y usted dice: bueno, todo lo tengo mi trabajo, tengo esto, tengo mi familia, tengo aquí, tengo allá, tiene todo, gloria a Dios. Pero llega el tiempo en el cual el Señor, como Él nos quiere refinar y como Él nos quiere llevar al taller del joyero, nos quiere meter en ese momento de refinamiento, entonces las cosas como que empiezan a menguar. El agua empezó el arroyo empezó a secar, o sea, no se secó así de una vez, pero empezó a secarse. Elías estaba notando, yo me imagino que Elías había dicho: pero aquí se me está acabando el agua. Y Elías no se movía, los cuervos seguían llevándole su comida hasta que el arroyo se secó por completo. Entonces el Señor le habla a Elías y le dice: ahora te levantas y te vas.
como diciéndole: ahora vas a salir de tu acomodamiento, ahora vas a salir de lo que, de donde estabas bien, de donde estabas acomodado, porque yo tengo un trato para ti. Si verdaderamente tú eres hijo de Dios, si verdaderamente tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, una mujer donde hay palabra de Dios en su boca, un hombre donde hay palabra de Dios en su boca, entonces va a ser necesario que Dios te pase por ese refinamiento. Y lo lleva el Señor a Sarepta. Elías no entendía, y hemos hablado de esto. Pareciera ilógico que Elías le fuera a pedir a una viuda. ¿Por qué no le fue a pedir a otro? Pero no solamente venía un trato de Dios para la vida de Elías, sino también para aquella viuda. Y aquella viuda al final vio milagros, hermano, vio algo sorprendente. Pero a mí lo que me llama la atención es que la conclusión, el momento final, después de haber pasado por Sarepta, fue que aquel hombre, Elías, aquella mujer que estaba ahí, lo logró reconocer y le dice: ahora yo sé quién tú eres. No por lo que me contaban, no por lo que me decían. Ahora yo sé que tú eres un hombre de Dios, porque ahora veo los milagros que tú haces con el poder de Dios. Hizo cosas sorprendentes Elías, hermano, pero lo tuvo que meter el Señor a un lugar de refinamiento. Lo tuvo que llevar lo tuvo que llevar el Señor a Sarepta. Lo tuvo que sacar de su acomodamiento. Lo tuvo que sacar de donde estaba, hermano, teniendo aquella bonanza. Elías posiblemente de que se preocupaba, pero ahora el Señor le dice: yo voy a empezar a cortarte las cosas. Las cosas se empiezan a secar. El arroyo se empezó a secar, porque el Señor lo llevaba a Sarepta, porque el Señor lo llevaba a un lugar para perfeccionarlo, y donde se iban a mostrar milagros, pero donde iba a reconocerse quién era Elías. Cuando usted lee la Biblia, la primera mujer que reconoció que era un hombre de Dios fue la viuda. Hizo milagros, hizo que se calmara, hizo que no lloviera, esa fue la palabra. Pero aquí esa viuda, la primera vez que Elías le dicen: ahora yo sé que tú eres un hombre de Dios. ¿A cuántos no nos gustaría que nos dijeran: usted es un hombre de Dios por los milagros, por todo lo que hace? Gloria a Dios que así nos dijera. Pero antes de llegar a ser ese hombre de Dios, antes de llegar a ser el Elías, el Señor lo metió por el refinamiento y lo sacó del acomodamiento. Entonces no te extrañes, hermano, que en este tiempo Dios te empiece a sacar de tu acomodamiento. Dios te empiece a sacar de aquí, te empiece a sacar de allá, de aquello que parecía que todo estaba bien. El Señor te empieza a sacar, porque lo que Dios quiere es refinarte. Lo que Dios quiere es trabajarte. Lo que Dios quiere es quitarte todas las impurezas y que tú aprendas a confiar plenamente en Dios, para que entonces empieces a ver milagros, para que empieces a ver la mano poderosa de Dios moverse en tu vida, y el Señor empiece a perfeccionarte. Dice amén. Versículo 10 del primer libro de Reyes 17. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, de aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña, y lo llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. ¿Dónde se encontró con la viuda? En las puertas. Ahí en las puertas. Ahí estaba la viuda esperando, como quien dice, dándole la bienvenida. Llegaste a Sarepta, pues hoy vas a saber lo que es bueno, porque aquí es donde el Señor te va a empezar a refinar. Entonces a Elías lo llevaron a Sarepta, lo sacaron del arroyo, lo sacaron de donde los cuervos le daban de comer, donde no tenía necesidad de nada, y ahora el Señor lo trae y lo lleva a las puertas de Sarepta, porque ahí iba a empezar el refinamiento, porque ahí iba a empezar una nueva etapa para Elías. Dice amén.
Deuteronomio capítulo 33. Y versículo 1. Yo quiero que note que cuando nosotros hablamos de un hombre de Dios, así como le dijeron a Elías, tú eres un hombre de Dios y en ti hay palabra de Dios, primeramente tuvo que haber pasado por un refinamiento. Dice en Deuteronomio 33:1, esta es la bendición con la que Moisés, oiga bien, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Bueno, pero aquí Moisés estaba a punto de morir. Pero a Moisés el Señor también, mire la misma situación, también el Señor lo sacó de su acomodamiento, de donde estaba, y entonces ahora lo introduce en el desierto, porque en el desierto fue donde el Señor empezó a refinar a Moisés. El carácter de Moisés era difícil, hermano. El carácter de Moisés era difícil, pero entonces el Señor lo saca del acomodamiento, lo saca de la casa del faraón, donde no tenía necesidad de nada Moisés. Pero ahora el Señor se lo lleva al desierto. En el desierto el Señor lo empieza a tratar. Luego regresa a Egipto, usted sabe la historia, saca al pueblo de Israel. Pero ahora él le toca que llevarse al pueblo por 40 años en el desierto y todas las situaciones que se dieron en el desierto. Porque el lugar, hermano, donde muchas veces el Señor a nosotros nos ha tenido que llevar para refinarnos se llama desiertos. El lugar donde Dios muchas veces te va a tener que llevar es a los desiertos para poder purificarte. Y dice la palabra de Dios: y la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Porque es en el desierto cuando Dios te habla, porque es en medio de los desiertos cuando más le buscamos a Dios. Pero cuando ya la carrera de Moisés se estaba acabando, ya cuando llegaba a su fin, porque iba a morir Moisés, dice que hizo algo, hermano, algo que me llama a mí mucho la atención. Cambió la maldición, hermano, cambió lo que en algún momento Jacob había declarado sobre sus hijos, hermano. Y ahora Moisés cambia lo que declaró Jacob sobre sus hijos, lo cambia y ahora los bendice. Dice acá, un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Y ya cuando estaba a punto de morir, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Pero para llegar a ese momento, el Señor lo tuvo que llevar en el desierto. Nosotros, hermano, hemos predicado con respecto a los desiertos, y mucha gente se conformó a vivir en los desiertos. Mucha gente le gustó vivir en los desiertos y no quieren salir de los desiertos. El pueblo de Israel, hermano, pareciera ser que no quería salir del desierto mucho tiempo. Y el Señor deseando meterlos en otro lugar, llevarlos al lugar, hermano, donde fluía leche y miel, pero ellos no querían salir del desierto. Y ahí en el desierto el Señor les habla. Ahí en el desierto vieron cosas hermosas, hermanos. Se abrió el mar rojo. Vieron cómo el Señor destruía a sus enemigos. El Señor los guiaba de día y de noche. Todas las cosas que nosotros hemos leído con respecto al pueblo de Dios. Pero en medio de todo eso estaba Moisés, al cual el Señor estaba trabajando, al cual el Señor estaba, hermano, purificándolo. El Señor lo estaba tratando a Moisés aún en medio del desierto. Por eso que nosotros debemos entender que cuando vienen estos momentos difíciles, cuando vienen los desiertos a nuestra vida, cuando vienen los problemas, hermano, es porque Dios está purificándonos, Dios nos está perfeccionando. Dios te llevó allí porque ahí Dios te quiere perfeccionar, ahí Dios quiere hacer algo en ti, de tal manera que cuando tú ya salgas de esa etapa de tu vida, cuando tú ya pases ese momento difícil que no muchos quieren tener, entonces tú vas a poder declarar bendición, tú vas a poder bendecir a otros. Pero
Pero mientras estamos metidos en los desiertos, hermanos, lo que queremos es que nos bendigan, lo que queremos es que oren por nosotros, lo que queremos es que clamen, que intercedan por nosotros, pero no podemos dar. Pero cuando tú sales de ahí, tú vas a poder bendecir. Tú vas a poder cambiar, hermano, decretos. Tú vas a poder cambiar lo que un día se dijo contrario a tu vida o a la vida de otro. Tú vas a poder cambiarlo. El Señor permite que Moisés fuera el que cambiara lo que un día se dijo de las tribus de Israel, de tribus de Jacob. El Señor ahora permite por medio de Moisés que se cambiaran los decretos. Pero lo tuvo que llevar por el desierto 40 años. ¿Cuánto tiempo va a durar tu desierto? ¿Cuánto tiempo será que el Señor nos va a tener en ese desierto? Por eso es necesario que nosotros, hermano, entendamos por qué el de las situaciones, por qué nos están pasando las cosas que nos pasan. Y dice la Biblia que Job, a pesar de todo lo que le vino, no añadió ningún despropósito a lo que Dios estaba haciendo. No añadió, y no pecó Job, dice, en todo esto. No pecó. ¿Por qué? Porque no le añadió ningún despropósito. Job entendió perfectamente cuál era el trato de Dios para su vida. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, decía Job. Pero es en ese tiempo, hermano. Es en el tiempo donde Dios te mete en Sarepta. Es en el tiempo donde Dios te mete en el desierto, cuando muchos empiezan a renegar. Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Eso pudo haber dicho Elías. ¿Por qué me trajiste con esta viuda si no tiene nada? Si se va a morir ella, me voy a morir yo. Así decía el pueblo de Dios: mejor nos hubieran dejado en Egipto. Si para morirnos acá nos trajiste, mejor nos hubieras dejado allá. Porque no entendieron el tiempo de Dios, no entendieron cuando Dios los quería trabajar. Dios los estaba refinando, quitándole toda aspereza de sus corazones, pero ellos no permitieron eso. Y a causa de no permitir el proceso, de no permitir que Dios trabajara en su refinamiento, que Dios trabajara en su purificación, en su perfeccionamiento, hermano, quedaron tirados en el desierto. Entonces no te extrañes si en algún momento Dios te ha estado, hermano, probando en algunas cosas. Si cuando empiezas a ver que las cosas en las que tú antes creías que no ibas a perder, que posiblemente estabas bien, el Señor empieza a quitar, empiezan a menguar las cosas. Es porque Dios te está metiendo en un lugar de perfeccionamiento. Dios te quiere perfeccionar. Dios te quiere perfeccionar. Y mal haríamos nosotros si en medio de ese perfeccionamiento empezamos nosotros a añadirle despropósito a lo que Dios está haciendo. Y mucha gente por eso se ha quedado en el desierto. Mucha gente por eso es que espiritualmente han muerto, porque no han entendido el proceso de Dios. Se acomodaron, y quitarles el acomodamiento, hermano, les ha dolido tanto. Pero es el proceso donde Dios te va a llevar. Es el proceso donde Dios te está metiendo, y que en todo momento tú puedas decirle: Señor, gracias, Padre. En las luchas o en las pruebas, gracias, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en mí, porque yo sé que me estás perfeccionando, estás quitando de mí algo. Entonces, a Elías lo llevan a Sarepta, a Moisés lo meten en el desierto. Interesante. Pero ahí es donde Dios lo perfeccionó. Ahí es donde Dios, hermano, lo purificó, donde Dios lo llevó al taller del joyero para hacer algo hermoso. Amén. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 9 versículo 6. Y él le respondió: aquí hay un hombre de Dios, oiga bien esto, hay un hombre de Dios que en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Oiga bien esto, pues.
Eso fue lo que dijo la mujer, la viuda dijo de Elías: eres un hombre de Dios y la palabra de Dios está en tu boca. Aquí está diciendo: hay un hombre de Dios que es tenido por alta estima y todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Este es Saúl buscando a Samuel. Pero cuando usted nota aquí lo de Samuel, habla de un hombre de Dios, y hermano, la reputación de Samuel, la forma como la gente conocía a Samuel, hermano, da a entender muchas cosas. Pero ¿dónde Dios estaba perfeccionando? ¿Dónde Dios perfeccionó a Samuel? ¿Dónde Dios trabajó a Samuel? Samuel es un profeta de parte de Dios, hermano. Y dice aquí la palabra de Dios, la Biblia dice que era un hombre en el cual todo lo que decía se cumplía. ¿Dónde fue el lugar de refinamiento de Samuel? Perdón. ¿Dónde fue el lugar de refinamiento? En el templo. En el templo. Samuel no sabía quién era Dios, pero desde pequeño, hermano, desde pequeño lo empezaron a trabajar y lo empezaron a trabajar a Samuel. Samuel vivía en el templo. Samuel no vivía allá afuera, hermano, no se relacionaba con el mundo. Samuel vivía en el templo porque lo habían dedicado para el servicio a Dios. Ahí le enseñaron a oír la voz de Dios. Ahí le enseñaron quién era el que le hablaba en las noches. Desde niño empezó a entender y a conocer la voz de Dios. Ahí en el templo Dios le hablaba, ahí en el templo él estaba, hasta que llegó el momento en el que él, después de haber sido perfeccionado, después de haber sido trabajado, ahora el Señor dice: se acaba el momento de Elí. Y ahora viene Samuel, viene resurgiendo Samuel. Al principio Samuel tenía miedo de hablar. El Señor le había declarado lo que iba a pasar con la casa de Elí y no se lo había dicho Elí, pero Elí sabía y le dice: yo te ruego que por favor me digas qué Dios te dijo de mi casa, de lo que va a pasar conmigo. Y Samuel no se lo quería decir, porque todavía Samuel estaba siendo perfeccionado, todavía Samuel estaba siendo trabajado, hermano. Entonces, mire, lo lindo de todo esto es que uno pensará, después de lo que ya le dije, dice uno: bueno, Señor, me vas a llevar a Sarepta, ok, llévame a Sarepta. Señor, me vas a meter en el desierto, pues méteme en el desierto. Pero ¿sabe qué muchas veces Dios hace? En el templo ahí te están perfeccionando. Porque resulta que en el templo, hermano, en la casa de Dios, estamos todos en un proceso de perfeccionamiento. Y de repente vienen roces, y de repente vienen choques, y de repente vienen actitudes, vienen cosas, vienen molestias dentro del templo que Dios está utilizando para perfeccionar tu vida, que Dios está utilizando para perfeccionarte, para trabajarte, para purificarte. Dios pone aún dentro del templo, hermano, piedras, porque todos nosotros somos piedras vivas, dice la palabra de Dios, que van a servir para trabajarte. Y de repente choca piedra con piedra, hermano. Pero es lo que Dios utiliza para perfeccionar. Entonces mucha gente aún, hermano, después de haber entendido esto, vienen los momentos dentro del templo, dentro de la casa de Dios, donde hay roces, que a causa de no poder tener el entendimiento respecto a lo que ya conocen de la Biblia, empiezan a renegar, que el fulano, que el sutano, y mucha gente sabe que dice: me voy. Y entonces, señores, está bien, te vas. Abandonaste el proceso de tu refinamiento, abandonaste el proceso de tu purificación, abandonaste el proceso de tu perfeccionamiento. Entonces no podrás, pero al final va a tener que ser perfeccionado. Tarde que temprano Dios lo va a tener que perfeccionar. Pero ¿por qué no mejor permitir que Dios lo haga en este tiempo, hermano? Para que podamos ver su gloria en aquel día maravilloso, donde seremos levantados y veremos a nuestro Señor en los cielos.
Porque usted me dijo al principio que quería ser arrebatado y no quería pasar por la tribulación. Pero usted tiene dos opciones. Una, o se va en el arrebatamiento, o dos, va a tener que pasar por la tribulación. ¿Qué preferimos? Entonces, ¿por qué abandonar el proceso? ¿Por qué abandonar ese proceso? Mire, nosotros vemos esta situación en el ámbito secular. Cuando usted empieza un proceso, hablando de papelería, usted empieza un proceso, pero al final usted dice, mire, ¿sabe qué? Ya no quiero, sáqueme de ahí. Lo sacan, no lo van a volver a poner en el mismo lugar. Después, cuando usted quiera regresar, ¿qué va a pasar? Lo meten hasta abajo otra vez. Ahora vamos hasta abajo. Ahora otra vez, cuando que ya el Señor te había empezado a trabajar. Entonces mucha gente hoy no está entendiendo, conoce que Dios tiene tratos, sabe que Dios, hermano, quiere perfeccionarnos, tienen el conocimiento, pero no han logrado entender el proceso. Si Dios no te llevó a desiertos, gloria a Dios. Si Dios no te llevó a Sarepta, gloria a Dios, pero tal vez sí te trajo al templo. Tal vez sí te trajo a un lugar donde ahí Dios te está perfeccionando, donde ahí Dios te está trabajando. Y es ahí donde vas a tener que, hermano, pasar ese proceso. En el templo fue donde trabajaron a Samuel. Ahí en el templo le enseñaron muchas cosas de las cuales Samuel desconocía. Pero cuando Samuel sale del templo, hermano, y cuando Samuel empieza a hacer su función para lo cual Dios lo llamó, hermano, dice acá que la gente sabía que Samuel era un hombre de Dios y que todo lo que él decía se cumplía. Porque ahí era cosa diferente, hermano. Ya no era Samuelito, era el profeta Samuel. Pero lo perfeccionaron en el templo. Pero ahí fue su trabajo, ahí lo trabajaron. Así que yo siempre he dicho, Dios sabe por qué te trajo a este lugar. Y Dios sabe por qué tú estás acá. Tal vez aquí es donde Dios te empezó a trabajar y Dios te está perfeccionando. No abandones el lugar donde Dios te está perfeccionando, mi hermano, porque sabes que tarde que temprano en otro lado, de todas maneras Dios te va a tener que perfeccionar. Es mejor ahora que todavía hay tiempo. Es mejor ahora que todavía, hermano, tenemos esta oportunidad hermosa de decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y no mañana que sea demasiado tarde y donde te vas a juntar con mucha gente. Si te quedas con mucha gente que va a decir lo mismo, mejor nos hubiéramos quedado, mejor hubiera sido, mejor, pero Malaya, ahora sí Malaya. ¿Ahora para qué? Y ahí será el lloro y el crujir de dientes de mucha gente. Eso es lo tremendo, hermano. Por eso es mejor decirle, Señor, gracias por lo que está pasando, gracias por el hermano, por el sutano, por el mengano, gracias por el lugar donde tú me tienes, Señor, ahí, aunque me esté lloviendo, Señor, pero aquí estoy, aquí voy a seguir hasta que tú digas. Porque Elías reconoció su tiempo, Moisés reconoció su tiempo y Samuel reconoció su tiempo. Samuel sabía que mientras Elí estaba, no era él el indicado para dar la palabra de Dios, aunque Dios a él le hablaba. Pero Samuel entendió. No, aquí el sumo sacerdote se llama Elí, así que Dios va a hablar por medio de Elí. Y aun cuando Dios le hablaba a Moisés, a Samuel, Samuel todavía, hermano, tenía temor de decirle las cosas a Elí. Pero nosotros vemos, hermano, cómo Dios empezó a tratar con este muchacho, con este joven, y que después lo llevó a ser el profeta Samuel, hermano, el cual el Señor le permitió hacer cosas hermosas para el pueblo de Israel, hermano. Pero la gente sabía que era un hombre de Dios y que lo que él hablaba se cumplía. ¿Por qué?
Porque primero lo pasaron por el perfeccionamiento. Primero se lo llevaron a Sarepta. Primero lo metieron ahí en el templo para perfeccionarlo. Así que no abandones tu lugar. No abandones tu lugar. Entiende el propósito de Dios. Entiende que hay tiempos marcados, hay etapas en tu vida. ¿Cuál es la etapa en la que tú estás viviendo hoy? Tal vez ya pasaste por Sarepta, tal vez ya te pasaron por el desierto, pero ahora el Señor te metió al templo y ahora tú dile: Señor, gracias, ya pasé lo del desierto, gracias a Dios, ahora estoy aquí, gloria a Dios. Sí van a haber roces, sí vamos a encontrar, hermano, problemas, sí vamos a encontrar adversidades aún dentro del templo, pero eso es lo que Dios está utilizando para perfeccionarte. Todos hemos dicho en algún momento: no hay iglesia perfecta. No, todavía no. Pero le estamos diciendo al Señor: perfecciónanos. Perfecciónanos, Señor. Y si va a ser en medio de los hermanos, perfeccióname, Señor. Si va a ser por medio de actitudes, perfeccióname, Señor. Pero yo no quiero seguir igual, porque si yo me voy de aquí, me voy a topar con otro allá y de todas maneras tu proceso, hermano, el Señor lo va a hacer cumplir. Lo único es que así como al pueblo de Israel solamente le tocaban 11 días de camino, ellos lo convirtieron en 40. Tú eres el que decide cuánto tiempo tardará tu perfeccionamiento. Pero no añadieron ningún despropósito a todo esto. Entonces, lugares de perfeccionamiento. Yo quiero leerle este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 11. Primera Timoteo 6:11. Pero tú, hombre de Dios, mire lo que le estaban diciendo a Timoteo: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pero cuando usted lee el contexto de este pasaje, Pablo le está hablando a Timoteo con respecto a la gente que por el amor al dinero se desviaron. Querían buscar sus propios deseos y se desviaron. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces, en este pasaje, Pablo hablándole a Timoteo le dice: pero tú, hombre de Dios, ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Huye. Huye de todas estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ahí estaban perfeccionando a Timoteo. Pero venga conmigo a 2 de Timoteo 3:17. Instrucciones de Pablo, porque Pablo le hablaba: hombre de Dios, no te dejes engañar. Te estamos perfeccionando, pero estás viendo las cosas que están pasando. Te estás dando cuenta de la situación de la que estás viviendo con gente cristiana. Pero luego le dice, 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero ¿qué era lo que le estaba tratando de decir ahí él? ¿Tiene su Biblia? 2 de Timoteo 3:17. Cuando usted lee el versículo 1, le dice: debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles,
Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, fantasiosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Y le habla ahí de Janes y Jambre. Se opusieron a Moisés de la misma manera. Y empieza a darle una serie de consejos. Pablo empieza a darle una serie de consejos. Pero recuerde que aquí, mientras Pablo estaba hablando, estaba instruyendo a Timoteo. En otras palabras, a la par del ministro era donde estaban trabajando a Timoteo. Date cuenta de lo que está pasando. Mira a esta gente, mira aquí, mira allá. Ahí estaba Timoteo. Y Pablo le dice aquí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, le dice: porque es necesario que el hombre de Dios sea perfeccionado. Es necesario que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo? A través de las circunstancias que están pasando a su alrededor. A través de lo que tú estás viendo alrededor, hermano. Mira, vas a ver circunstancias dentro de la iglesia, vas a ver cosas, hermano, dentro de la iglesia, dentro del templo, que posiblemente Dios esté utilizando para trabajarte, para ver qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que tú piensas. Y cuando Pablo le habla acá a Timoteo, le dice acerca de los peligros de los hombres de los últimos tiempos, pero no le está hablando de los hombres allá afuera, le está hablando de los hombres que iba a encontrar dentro de la iglesia. Versículo 6 dice del 3: porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Sabe qué? Siempre aprendiendo, o sea que siempre están en la iglesia. O sea, las características de los hombres de los últimos tiempos que Pablo estaba hablándole a Timoteo no era de los hombres de allá afuera, no era lo del mundo, pues ellos así viven. Pero las características que le estaba diciendo era de los hombres que iban a estar dentro de la iglesia. Ahí vas a tener que ser perfeccionado. En medio de todo eso vas a tener que ser perfeccionado. Vas a tener que ver lo que está pasando. Por eso le decía lo de Samuel. A Samuel lo perfeccionaron en el templo. A ti te van a tener que perfeccionar acá, porque es necesario que el hombre de Dios sea perfeccionado. ¿Cómo? A través de lo que ve, a través de las circunstancias, a través de lo que está pasando alrededor en el templo. Pero tú huye de esas cosas. Tú no seas como ellos, no seas como Janes ni como Jambres. Ala, hermano, si mire los ejemplos que le decía aquí Pablo. Tú, sin embargo, versículo 14, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces tú tienes que ser perfecto. El hombre de Dios tiene que llegar a ser perfecto. Tiene que llegar a ser perfecto. ¿Y cómo lo vamos a perfeccionar? Dentro del templo. En el templo. Ahí te vas a encontrar con hombres, 19 características. Dentro del templo. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, y todo lo que empieza a decir 3:1. Ahí te los vas a encontrar. Pero tú persevera
Tú, sin embargo, persiste en las cosas que aprendiste. Porque desde niño has sabido las sagradas escrituras, igual que Samuel. Desde niño te enseñaron en el templo. Ahí te lo enseñaron. Por lo tanto, persiste ahí. Mantente dentro de las escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy mucha gente, hermano, se está tirando de la carreta. Mi papá tenía un dicho lo usaba muy seguido. Hay gente que le gusta siempre andar en la carreta, sobre la carreta, pero nunca se baja a empujar. Pero hoy estamos viendo gente que se baja de la carreta no para empujar, sino para irse. Pero no importa, nosotros persistamos, hermano. Tú reconoce el tiempo, la etapa donde Dios te está teniendo ahora, y dale gracias a Dios. Mire, problemas hay, pero Dios sabe por qué te trajo al templo. Dios sabe por qué te trajo a este lugar. Dios sabe por qué te tiene donde te tiene, hermano, y por qué están pasando las cosas que están pasando, porque te están perfeccionando. Es necesario que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero ¿dónde te equipan? ¿Dónde te perfeccionan? En el templo. Ahí te van a perfeccionar. Entonces, no es el tiempo, hermano, no es el tiempo como para andar, yo lo he dicho mucho, hermano, para andar jugando a esto del evangelio, que soy cristiano, que hago aquí, que hago allá. Hermano, no, ya no podemos estar así, perdóneme, pero ya no podemos estar así. O nos definimos hoy, o vamos a tener que pagar las consecuencias después. Pero si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, es necesario que Dios te perfeccione. ¿Y cómo Dios le va a hacer? Te va a llevar a Sarepta posiblemente, te van a meter en un desierto, pero a muchos de nosotros posiblemente nos trajeron al templo. De ahí nos van a perfeccionar en el templo. Mire, yo doy gracias a Dios porque yo nací en una cuna cristiana. Yo no conozco, hermano, otro ambiente más que la iglesia. Pues tal vez algunos de ustedes sí pudieron estar en el mundo, ¿verdad? Y Dios los rescató de ahí. Yo no, yo nací ahí. El ambiente donde yo me moví es este. ¿Sabe qué? Ahí es donde Dios me ha perfeccionado y donde Dios todavía me está perfeccionando. Con los hermanos, con las situaciones que pasan, los alrededores, pero en el ambiente del templo. Ese es el lugar, ese es tu taller donde Dios te ha traído. El taller para perfeccionarte. El taller de Sarepta, refinamiento. Mire, es tan lindo que nosotros notemos esto. Yo predicaba con esto del refinamiento cuando aquellos 3 hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, usted se recuerda en el libro de Daniel, propusieron en su corazón, al igual que Daniel, no doblar sus rodillas ni contaminarse con la comida del rey. Y los metieron a un horno calentado 7 veces. 7 veces más de lo normal lo calentaron. Cuando creyeron que los habían achicharrado, hermano, abrieron el horno y se dan cuenta que los hombres estaban ahí, pero ahora veían 4. Y dice que ni un cabello de su cabeza se quemó. Porque aunque los metieron en el fuego, porque aunque los metieron en el foso ese, hermano, en el horno calentado 7 veces más, el Señor no permitió que nada pasara. Pero esos hombres han de haber estado alabando a Dios ahí. Si ahí estaba Dios en medio de ellos, ahí estaba, hermano, ese personaje que cuando aquellos hombres lo vieron y dijeron: ¿y quién es ese que está ahí si vemos 4 y 3 metimos?
Porque en medio de toda la situación, en medio de toda adversidad, en medio de, hermano, de los desiertos, aún en Sarepta, las puertas de Sarepta, donde Dios te quiera llevar, ahí va a estar Él contigo. Solo permite que Dios haga en ti lo que Él se ha propuesto hacer. Si Dios te metió, Dios te va a sacar. Y dice al final de la historia de Job, que cuando ya hubo pasado su proceso Job, Dios le restituyó al doble lo que él tenía. Le dio todo al doble. Entonces, permite que Dios te meta en el lugar de perfeccionamiento. Permítele a Dios que trabaje en tu vida, que quite toda impureza, que quite de ti todo aquello que no sirve, hermano, que quite de ti toda aspereza. Pero no huyas del lugar de refinamiento. Aprende a obedecer la voz de Dios. Y si Dios te ha hablado y si Dios te ha dicho ahí es, ahí quédate. Es el lugar de tu perfeccionamiento. Sarepta, el desierto o el templo. ¿Dónde te estarán perfeccionando? ¿Dónde Dios te estará perfeccionando? ¿Dónde Dios estará trabajando contigo? Así que en esta noche le vamos a dar gracias a Dios. Tú le vas a dar gracias al Señor por lo que tienes, por lo que está pasando en ti. Tal vez, hermano, hemos estado viviendo momentos en los que nos hemos tal vez acomodado, pero Dios te va a sacar del acomodamiento de donde has estado para meterte en el lugar donde Dios te va a refinar, donde Dios te va a trabajar, te va a perfeccionar. Y vamos a ver la gloria de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro ahí donde está y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, una vez más entender, Señor, que hay procesos en nuestra vida. Hay etapas, Señor, en las cuales es necesario que nosotros lleguemos, que pasemos, para que seamos perfeccionados, Señor, para que podamos, Señor, ver en nosotros el cambio. Tal vez, Padre Celestial, la situación se ha vuelto, Señor, difícil, pero queremos entender, Señor, que es tu plan, queremos entender que es tu propósito y que ahí, Señor, tú mostrarás milagros, que ahí, Señor, tú harás cosas hermosas, que ahí, Señor, tú nos hablarás, que ahí, Señor, tú nos vas a perfeccionar. Pero no queremos dejar el lugar, Señor, de nuestro perfeccionamiento. No queremos, Señor, abandonar, Señor, este proceso que muchas veces, Señor, es duro, que muchas veces es difícil. Pero sabemos, Señor, que en medio de todo esto estarás tú, Señor. Que en medio de cualquier situación estarás tú, Señor. Y que si tú nos llevas por ese camino, Señor, tú nos sacarás adelante. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche. Yo sé que tú los has traído a este lugar, Señor, y yo sé que tú los has traído en esta noche, Señor, precisamente para hacerles entender, Señor, que necesario es que aún dentro del templo nosotros seamos perfeccionados. Porque es necesario que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por los lugares donde tú nos has llevado, Señor, para perfeccionarnos. Gracias, Señor, porque tú nos has sacado, Señor. Cuántas veces hemos estado, Señor, viviendo momentos difíciles, pero hemos visto tu mano poderosa, Señor. Hemos visto tu mano obrar, Padre. Hemos visto milagros. Hemos visto, Señor, tu respaldo, Señor. Por eso, Señor, en esta noche no nos vamos a negar, Señor. Vamos a permitir, Padre, que el tiempo
que la etapa, el tiempo que tú estipulaste para nuestro perfeccionamiento, Señor, se dé, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a tu pueblo, Señor. Yo sé que tu palabra no regresará vacía y que tú estarás hablando a los corazones, tú estarás redarguyendo las vidas, Señor, en esta noche. Yo me pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo, Señor. Yo los pongo delante de ti, Padre, porque yo sé que tú los estás perfeccionando. Porque a través de la palabra, Señor, tú nos perfeccionas. Porque a través, Señor, de las escrituras, porque a través, Señor, de tu palabra hermosa, tú estás perfeccionando nuestras vidas. Llévanos a Sarepta, Señor. Llévanos a Sarepta, Padre. Llévanos al desierto, Señor, si es necesario. Aún, Señor, dentro del templo, Padre, queremos ser perfeccionados. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra se cumple, Señor. Que tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, Señor, hasta el día de Cristo. Gracias te damos, bendito Dios, en esta noche. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Padre. Que a ti sea dada toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, mi Dios, te bendecimos. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy han estado con nosotros. Yo sé, Señor, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y te pido, mi Dios, que tú, Señor, redarguya las vidas, Señor, de los ausentes, Señor, también. Para que juntos, Señor, podamos verte, Señor, cara a cara en aquel día, Señor. Que lleguemos a ser perfectos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, en esta noche. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor.